El Talmud es el fruto de la actividad docente, exegética y recopiladora de los escribas y rabinos, como consecuencia de hacer accesible la Biblia y cercar la Torá. Ahora bien, si yo tuviese el Talmud en mis manos y lo abriese, ¿qué descubriría? Si desea saberlo, quédese conmigo. De entrada se descubre que la naturaleza de dicho compendio es doble: legal o halakha, la norma absoluta incluyendo la Mishnah y la Tosefta, e histórico-teológica o Haggadah, la reflexión personal incluyendo la Midrash, comentario, el Targum, exégesis popular, y las baraítas o tradiciones externas. Ahora, respecto a la estructura, se sobreentiende que su contenido es mishnaico. La Mishnah, literalmente repetición, es la enseñanza de la Torah oral. Todo esto se halla englobado en 6 órdenes, o sedarim, estructurado en 60 tratados, o mishkabot. En algunas ediciones impresas son 63, y estos a su vez se hallan segmentados en capítulos y párrafos. El lenguaje es hebreo mishnaico o post-bíblico, y el contenido es haláquico y en ocasiones hagádico. Al final de las 6 órdenes está la Tosefta, literalmente suplemento, una especie de apéndice independiente compuesto mayormente de Haggadah. Todo este contenido se cristalizó en 2 talmudes: el Talmud palestino, menos voluminoso y de menor veneración, y el Talmud de Babilonia, más voluminoso y de mayor veneración. Ambos contienen la Mishnah comentada e interpretada, la Gemara o comentarios arameos, las Baraitot o tradiciones externas a la Mishnah, y los tratados menores como el Avot de Rabbi Natán. La mecánica de aplicación práctica consiste de 5 pasos. Primero, se parte de un caso prosaico, como alguien se corta con el cristal del muro del vecino. Segundo, se analizan las cuestiones legales prácticas, como el responsable y el pago de la indemnización. Tercero, se señala la ratio legis o razón legal. Cuarto, se formula una solución para evitar daños futuros. Y quinto, se extrae una lección moral cuya aplicación excede el caso prosaico que sirvió como punto de partida. Entendidos estos aspectos esenciales, pasemos a descubrir si en toda la literatura talmúdica encontramos una suerte de teología sistemática que nos permita conocer la teología de dicho rabinismo. Pero antes, interrumpimos este video para indicarles que ya salió nuestro libro El Teólogo Responde en Amazon. En ese interesante contenido encontrarás una colección de preguntas incómodas con respuestas inesperadas. Más de 300 páginas de pura erudición para quienes desean tener una mejor comprensión de las dificultades bíblicas. Revisa nuestras redes en Instagram, @profNéstorDíaz, y Twitter, @RespondeTeólogo, donde tenemos el link para acceder directamente al Amazon. No dejes de conseguirlo. Consíguelo. Oye, consíguelo. Ahora sí, continuemos. Antes de proseguir, debo aclarar que no es sencillo realizar un resumen por lo voluminoso del Talmud, el hecho de que todavía no se ha traducido por completo al español y debido a que solo representa la teología farisaica prevalente. Dicho esto, tratemos de realizar una segmentación tipo teología sistemática enfocada en las doctrinas claves de la fe judía. Primero tenemos a Dios. Para el talmudista, Dios es un axioma y su existencia no necesita demostrarse. Se puede conocerle a través de la razón, porque su existencia es evidente para el cosmos, así como por la revelación. Quien lo niega es un necio o un extraviado, que busca solo satisfacer sus apetitos, racionalizando su actitud al negar la realidad de un Dios creador y juez. En cuanto a su naturaleza, Dios es único, por lo cual se rechaza el culto politeísta o a cualquier otra deidad. Es omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, justo y misericordioso, santo y perfecto e indescriptible. Es incorpóreo. En este sentido, el talmudista da cuenta de una suerte de teología apofática. Tocante al término padre, se usa, pero no de forma extensiva y no sin cierta reticencia. En relación con su creación, la sostiene, y en particular a la cima de la misma, el ser humano,
Dios interviene en la historia y se mantiene cerca de quienes creen en Él. Dios tiene una relación especial con Israel y de forma genérica con el resto de los Goyim. El concepto de Trinidad es herético para el talmudista. Tanto el dualismo como el trinitarianismo es politeísmo. En Tanit 2.1, por ejemplo, se niega que una persona pueda arguirse títulos divinos. El concepto Ejad o unidad no debe ser comprendido en términos de pluralidad. Respecto a la Sagrada Escritura, el talmudista entiende que Dios entregó en el Sinaí no solo una Torá escrita, sino una Torá oral. La Torá oral se transmitió verbalmente de Moisés hasta los sabios, dando paso al sistema talmúdico. Como podemos descubrir, existe una estrecha relación de valor entre la Torá oral y la Torá escrita, que tiene un notable parecido con lo indicado por el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 76-78, lo cual explica la sumisa actitud de neocatólicos como Luis Lisboa. Nosotros creemos que la Iglesia tiene la autoridad y tiene el respaldo de Dios para establecer los dogmas, así como también le creemos a la tradición judía. Yo le creo a una tradición, así también le creo a la tradición de la Iglesia. Esto resulta interesante, puesto que, si bien los católicos como Urbina nos acusan de recurrir a los judíos anticristianos para definir nuestro canon, ellos hacen lo mismo al asignarle a la tradición oral el mismo peso que a la escrita. Y esto porque tal concepción entre Torá oral y escrita era desconocida para los creyentes veterotestamentarios. No hay rastro de tal dicotomía en el Antiguo Testamento, es decir, de que hubiese igual peso entre tradiciones oral y escrita, por lo cual sería una postura generada por el judaísmo rabínico posterior al 70 y por lo tanto judíos postcristianos y anticristianos. Más aún, criticada, por cierto, por los caraítas. Así que si los protestantes miramos a ese judaísmo para nuestro canon como nos acusan, ellos hacen igual para validar su tradición. Continuando en ese tenor, el talmudista entiende que tanto la Torá oral como escrita pueden ser resumidas en la regla de plata, que el móvil debe ser el amor a la Torá, así como Dios la entregó por amor. Es beneficioso dedicarse a su estudio y debe ser buscada en todo momento. De hecho, el término inspiración se halla enmarcado en la procedencia divina de la Torá. Esta es una revelación y es aplicable a todas las esferas de la vida humana, pero sobre todo el Talmud provee un canon cerrado, compuesto por la Torá mosaica, los Neviim o profetas, y los Ketubim escritos partiendo desde Bereshit, Génesis, hasta las Divrei Hayamim o libros de las crónicas. Este canon hebreo replica ya uno que reconocían autores como Josefo y el autor cristiano de Cuarta Esdras. Tocante a la antropología talmúdica, se entiende que el hombre fue creado por Dios y porta la imago Dei. La perfección de su ser llamó la atención de los sabios, derivando su estudio en importantes descubrimientos relacionados con la medicina y la psicología. En este sentido, existen 3 puntos considerables para conocer lo que entiende el talmudista respecto al hombre. Primero, en cuanto a su naturaleza, el Talmud parece inclinarse por una antropología dicotómica en la que el hombre se compone de una realidad visible, el cuerpo, y una invisible, el alma, entendiendo por esta última como la parte espiritual que sobrevive tras la muerte y que no debe confundirse con el hálito vital o el alma helenística. Más aún, Berajot 10a hace una descripción de 2 facultades que posee el alma, y en el Tratado de Shabbat 152b se afirma que esta es un préstamo dado por Dios y del cual somos responsabilizados. Segundo, en cuanto al pecado, parece que la teología talmúdica adoptó una posición que la separó de sus orígenes. Antes, los rabinos creían en la depravación total del ser humano, tanto en extensión como en gravedad. Se entendía incluso que el pecado era congénito. El resultado, la condenación, y para verse libre de ella no puede basarse en las obras, sino en la iniciativa divina. La forma del perdón adquiría el formato de expiación, y ésta se hallaba simbolizada en los sacrificios y cumplida en el siervo de Yahvé. Pero de pronto, un terrible impacto sucedió.
el templo fue destruido y con ello fue eliminado el sistema sacrificial. Además apareció el cristianismo. Estos identificaban a Jesús como el siervo de Yahvé, cuyo sacrificio expió la culpa de todos. De hecho, la desaparición del templo era evidencia de que Dios aceptó la expiación de Cristo. Debido a esto, los talmudistas modificaron su martología. Lo primero que hicieron fue negar que el pecado fuese congénito, considerando que el hombre tuviese dos tendencias con las cuales nace: un impulso bueno o Yetzer Tov y el impulso malo, Yetzer Hara. Luego vino un cambio en el sentido expiatorio de la salvación. La soteriología se centró en el perdón divino a través del arrepentimiento y las buenas obras, no ya en el sistema sacrificial ni la iniciativa divina, y estos separan del Mesías cualquier relación favorable a Jesús. En tercer lugar, la mujer juega un papel relevante en la educación de sus hijos. Se le permite que trabaje, pero debe sujetarse al marido y servirle, y siempre es preferible un hijo varón a una hembra. Respecto a la moral talmúdica, es de importancia esencial porque pretende dar orientaciones prácticas de todo aspecto de la existencia diaria, tanto en el ámbito ritual como en el no ritual. Acá debemos insertar una nota. No existe en el judaísmo rabínico una separación entre rito y moral, porque ambos proceden de la misma fuente, Dios, pero se enmarcan así para la comprensibilidad de todos. Al no estar separados, deben ser vistos con total seriedad. En este sentido, la moral talmúdica es meticulosamente religiosa, profundamente social y ontológicamente inclusiva, es decir, toda faceta incluida. Las normas rituales se pueden resumir en el cumplimiento de las fiestas y el Shabbat, la participación sinagogal, las oraciones y bendiciones, la liturgia, el ayuno y los diezmos. Respecto a la ética no ritual, el Talmud contiene deberes morales, una ética laboral y una ética familiar. En esta última se afirma Dios creó el proyecto familiar, que el matrimonio es el estado ideal del hombre, es un sacramento y su meta final, por lo que el celibato es una cosa rara. Tocante a la asistencia social, el Talmud muestra una preocupación por los desfavorecidos heredada del Antiguo Testamento. El talmudista no se confía en las soluciones políticas hasta que venga el Mesías, pero esto no es excusa para la pasividad, sino para la compasión activa. La justicia es de aplicación universal y trasciende a la lucha de clases o revolución proletaria. Es una cuestión de conducta insobornable y equitativa. El arrepentimiento es el eje soteriológico y el énfasis descansa en conseguir el perdón del prójimo por las ofensas causadas, aunque no se pierde la esperanza de una restauración del sistema de sacrificios levíticos. Tocante a la escatología talmúdica, la historia no es cíclica, sino lineal, teniendo su consumación al final de los tiempos tras la victoria mesiánica. El Mesías Rey es una figura central tanto en el judaísmo, que lo sigue esperando, como en el cristianismo, que afirma es Jesús. Por supuesto que a causa del cristianismo se alteró la visión mesiánica. Antes había cierta congruencia, se hacían cálculos en relación a su venida, que hubo cierta desilusión al ver que se demoraba, algunos llegaron a dejar de creer en la misma. Inclusive se creía en un Mesías identificado con el siervo de Yahvé, un Mesías sufriente llamado el hijo de José. Este Mesías de José moriría, mientras el Mesías de David alcanzaría la victoria. Es posible que ambos Mesías estuviesen unidos en una sola figura que tendría sangre de Judá y de Leví. Pero después, los talmudistas desconectaron las fuentes para no dar pie a las interpretaciones cristianas. Respecto al mundo futuro, este será inaugurado por el Mesías. Habrá una resurrección y juicio final. También un destino eterno en el paraíso o Gan Edén. Al infierno serán conducidos los condenados a la gehenna por la eternidad. Padecerán un sufrimiento consciente, por lo que creencias como la reencarnación, presentes en la Cábala, son ajenas al talmudismo. Los puntos en común que tienen con la escatología cristiana serían tanto la resurrección universal de justos e injustos, así como el castigo consciente de los injustos. Las divergencias o discrepancias están en que los talmudistas no se ponen de acuerdo en cuanto a tópicos como la eternidad del castigo, la salvación universal o parcial de Israel, o la participación de los gentiles en el mundo venidero.
Algunos lo creen y otros no lo creen. Para estos últimos, los gentiles fueron creados como leña para el infierno. Este punto nos conduce a la visión de los gentiles en el Talmud. Se supone que una fe racial y nacional debe marcar lógicas distancias con los no judíos. De hecho, lo hace hasta el punto que los hijos de un judío y un gentil pueden perder su condición de judío. El mismo tratado de la idolatría, Avot Zará 2.1 y 2, presenta una visión peyorativa de los tales, pero no siempre hay una visión negativa. Hay gentiles piadosos y algunos prosélitos han sido alabados. El no judío debe ser tratado con equidad y ser atraído al judaísmo, aunque asuma todo el rigor de la Torá. Pero los no judíos justos pueden participar del mundo venidero si guardan el pacto de Noé sin verse obligados a guardar a Moisés. Aunque su participación es menor a la de los judíos, siendo un absurdo que un gentil pretenda guardar la Torá o alguno de sus preceptos de forma selectiva y folclórica cuando se halla bajo ella. Quien hace eso es un necio. Tocante a sus adversarios, como el Talmud gira en torno a los judíos, es frecuente que apele a los primeros, en particular a Roma. En el pensamiento talmúdico predominan dos visiones. Una negativa, donde se contempla a Roma como la destructora del templo, perseguidora de la Torá y emblema de la rebeldía. Y otra positiva, puesto que hubo romanos que se convirtieron al judaísmo, siendo antepasados del Rabí Meir. Inclusive se creía que Nerón mismo se había convertido al judaísmo. El segundo gran adversario es Jesús. La literatura talmúdica provee un retrato altamente negativo, aunque permite trazar un retrato histórico de Cristo al contrastarlo con las fuentes primarias. En el mismo se nos indica que Jesús era de origen judío, su madre se llamaba María, que hizo milagros, sus enseñanzas eran heterodoxas, aunque algunas tan agradables como para ser plagiadas después, tenía discípulos, fue colgado por Pilato en Pascua y apenas tenía 33 años cuando esto último sucedió. Pero también su recuerdo es detestado en las fuentes talmúdicas. Casi siempre se le tilda con circunloquios: Balaam, Ben Pantera, Penstada, un tal. Se le acusaba de ser hijo de Pantera, un legionario romano que violó a María, por lo tanto era un bastardo, cuya madre fue adúltera, y quizás, recogiendo una calumnia de los días de Cristo, un hijo de fornicación. Se afirmaba que hacía milagros por hechicería, teniéndola tatuada en todo su cuerpo. Se le tildaba de brujo y desviador de Israel. Era un mentiroso porque se proclamó como Mesías, haciéndose igual a Dios y anunciando que volvería otra vez, aunque no lo hizo. Se afirma que se burló de las palabras de los sabios y que fue un transgresor de Israel. Como castigo, tras haber sido colgado en Pascua, se le llevó a la Gehenna, donde sufre un tormento de ultratumba consistente en estar sumergido entre excrementos en ebullición. De manera que la imagen de Cristo en el Talmud es altamente hostil. Finalmente, el Talmud habla de los minim o judeocristianos, no los ebionitas, sino los judíos que aceptaban a Cristo como Mesías, quienes convivieron con estos hasta el siglo IV después de Cristo, intentando convencerlos de su mesianidad. Los judíos les llamaban minim, cuyo significado despectivo podría indicar tanto herejes como estúpidos. Se afirma que eran trinitarios y lo demostraban con el Antiguo Testamento. De hecho, hay algunas discusiones registradas en las que los rabinos intentaban refutarlos, pero nunca queda claro si lo lograron. Peor aún, los argumentos que utilizan para negar la Trinidad no parecen ser sólidos y solo recurren al ad hominem de llamarlos politeístas al no poder mostrar la contundencia de sus argumentos. De hecho, cuando los mismos discípulos de los rabinos se dan cuenta que sus argumentos son débiles y piden un mejor aclarando para negar la interpretación trinitaria, los rabinos lo que hacían era irse por la tangente y cambiar de tema. También se indica que tenían el domingo como día sagrado, que respetaban la Torá, pero la interpretaban a la luz de las enseñanzas de Jesús. También que experimentaban dones carismáticos como el de sanidad. El Talmud registra que hubo personas que se curaron al invocarse el nombre de Jesús, y como esto pudo tener resonancia evangelística, preocupó a los rabinos lo suficiente como para prohibir acudir a los minim, señalando mejor morir a ser curado de esa forma. Se alababa el quemar sus libros sin salvedad, ni siquiera si contuviesen el nombre sagrado, y por último, que fueron sometidos a una férrea vigilancia
llevando a medidas disciplinarias que los forzaron a renunciar al cristianismo e integrarse al judaísmo, o abandonar el entorno judío y asimilarse al cristianismo gentil. Esto es todo lo que podríamos resumir en cuanto a la teología talmúdica. El retrato de sus enemigos es muy claro y el rechazo a las figuras de Cristo y sus discípulos es más que evidente. No hay comunión entre estos. Y sin embargo, ¿podría creerse que los talmudistas plagiaron muchas de las enseñanzas de Cristo? Si desea saber más al respecto, no se pierda nuestro video final de la serie.